Amigos radioescuchas, qué gusto de saludarlos, increíble pero cierto, pero ya estamos viernes 15 de diciembre, me parece mentira. Mis amigos de la mañana dicen siempre del diálogo que yo ensayo para calendario, pero me parece recién les dije en enero vamos a comenzar el año, venía la elección, venía todo lo que vino, y ya miren, 15 de diciembre, a portas de la Navidad, a 9 días de la Nochebuena y a 10 de la Navidad, y a 15 días de cerrar el año 2017. Hemos llegado al 1 a 1. Gracias por todos sus mensajes en relación a Byron López, que estuvo acá la semana pasada. Muy buena entrevista. Gracias a Byron por su gentileza y amabilidad. Y como les habíamos ofrecido, el día de hoy, hace algún tiempo estábamos buscándolo, porque es un hombre que tiene muchas ocupaciones, a un querido amigo. Doble colega, porque es abogado y periodista, pero además es un hombre que en el periodista lo ha sido casi todo, hoy dedicado básicamente a su profesión y a la consulta. Claro, doble, es periodista profesional y abogado, por eso dije doble colega, pero aparte un hombre que en el periodismo ha sido todo. Así, mi maestro, decano, lo decía hoy de mañana, decano de mi facultad, y de Javier Segarra también, compañero que está por estos lares. Y pues qué gusto tener, hoy viene su hijo por aquí siempre, porque el que trabaja es el abogado, quien está aquí, Pedro Valverde Rubira, a quien saludamos, al famoso PEVAR. Pedro Valverde Rivera trabaja más o menos. Entonces el que viene es Pedro Valverde Rivera y no Pedro Valverde Rubira. Querido maestro, qué gusto de saludarlo, Pedro Valverde Rubira, conocido y querido PEVAR. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, complacido de estar frente en un medio informativo, una radio, muy escuchada. Muchas gracias. Y muy bien dirigida. Muchas gracias. Dirigida con juventud, pero al mismo tiempo ya con experiencia, que es el caso de mi buen amigo Eduardo Mendoza, mi exalumno en la universidad. Contento de estar aquí, a tu orden. Pedro Valverde es un hombre que hizo... El periodismo ha sido abogado de profesión, también periodista, pero ha sido de todo en el periodismo. Cuéntele un poco a la audiencia, sobre todo a la gente más joven, ¿quién es Pedro Valverde para que pueda...? Bien, mi afición, diríamos, hacia el periodismo es desde los tiempos de colegio. En el Vicente Rocafuerte fundé en el 6º curso Filosóficos Sociales un periódico que lo convertí en el órgano oficial del Vicente Rocafuerte, llamado Nosotros. Me acuerdo que en la primera página de esa publicación apareció una entrevista que yo le hice al entonces ministro de Educación, doctor Leonidas Ortega. Y ya se pueden imaginar cómo de emocionado estaba por recibir a un estudiante del colegio a quien tanto quería, porque había sido justamente el sitio donde él había estudiado. Eso fue en el colegio, cuando yo ya estaba en 6º año de Filosóficos Sociales. Me gradué y luego en la universidad, en la Facultad de Derecho, fundé otro periódico que se llamaba La Opinión. Y justamente era un periódico en el que se escribía todo lo que sucedía en la Universidad en general y particularmente en la Facultad de Derecho. Ese fue el periódico que también le llamaba yo el órgano oficial de los estudiantes de jurisprudencia. Y he continuado con mi labor periodística. En ese tiempo yo ya escribía una columna en el diario vespertino La Hora, que ya pues no funciona. Estuve allí yo durante muchos años con una columna con el seudónimo de PEVAR. PEVAR. Justamente, y posteriormente por una deferencia del dueño del periódico, el licenciado Ramón Yulita Taicín, me nombró subdirector de ese periódico, del diario La Hora, que era un vespertino muy bien leído en Guayaquil. Bueno, y he continuado con una labor periodística. Llegué al Universo.
También escribió en La Razón, ¿verdad? Escribí... O fue su director también, de La Hora y de La Razón. Fui ¿no? su director de claro, La Razón. de La Me acuerdo, Razón. mire usted, yo muchachito me acuerdo, ya Sí, lo el leí. diario La Razón era justamente de Ramón Yulí. De Ramón Yulí. Ramón Yulí, me había equivocado. Los años han pasado, ¿no? Pasan. Tantos años. Y posteriormente, pues, pasé al Universo. Mi relación con el señor Carlos Pérez Perazo era anterior incluso a que yo escriba en el Universo. Una relación a través de la Confederación de Periodistas del Ecuador, de la que el señor Pérez era el presidente y yo era el secretario general. Pasé al diario Universo a escribir durante muchos años. Sí, señor. Dejé ya esa columna cuando tuve la oportunidad del servicio público. Llegué al Congreso Nacional y obviamente que ya no podía seguir escribiendo en un periódico, pues la independencia es importante. Dejé el diario y durante los 4 años que escribí en el diario, que ocupé la función de diputado, y 1 año y medio, casi 2 años en el Tribunal Supremo Electoral, ya en ese tiempo ocupaba mi espacio justamente Pedro Valverde Jr., mi hijo. Dale. Así que Sí, no podía yo pues decirle no ya ahora podía, ándate, me toca a mí. Claro. Y ahí terminó mi función en un medio periodístico oficial. Recordemos un momentito a Carlos Pérez Perazo, un hombre muy querido, muy recordado, un amigo, que Dios lo tenga en su gloria, director del Universo, de una estirpe de comunicadores y amigos. Me tengo que detener a él porque usted era amigo de él, yo también lo conocí, era amigo de él, y hicimos muchas justas con él y con usted, Pedro, Sí. en el periodismo. Recordémoslo un ratito, recordemos quizás alguna anécdota de Efectivamente. Carlos Pérez Perazo se distinguió por ser un amigo de los periodistas. Sí, señor. No obstante su posición de ser el dueño del periódico más importante del Ecuador. Pero en su sencillez característica, era amigo de todos los trabajadores de medios de comunicación. Tuve la grata oportunidad, y diríamos ahora el orgullo, de haber sido su amigo personal y haber estado cerca de él durante muchos años. Lo acompañé a Carlos Pérez en muchas actividades, y una de ellas la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, de la que él fue presidente. Fue presidente usted también del Colegio de Periodistas, ¿verdad? Y luego, dentro de mi actividad periodística, el primer presidente del colegio, primeramente nosotros fuimos los organizadores de la federación. Claro. De acuerdo con la ley de ejercicio profesional de periodistas, podían ser periodistas o los graduados en las escuelas de comunicación, Que eran poquísimas, mínimas. Pues. Claro, o los que tenían más de 5 años en la actividad. Y el caso mío era justamente el que ya tenía más de 5 años en la actividad periodística, y por lo tanto yo pasé a ser periodista profesional. Sí, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Y justamente en mi condición de periodista profesional, me tocó sustituir al primer presidente, de acuerdo con la ley, que fue Carlos Pérez Perazo. Carlos Pérez Perazo fue el primer presidente del Colegio de Periodistas del Guayas. Sí, señor. Y luego, cuando él terminó su periodo, me correspondió a mí ser el presidente del Colegio de Periodistas del Guayas. Y allí pues hicimos una labor interesante a favor de los medios de comunicación y sobre todo de los trabajadores de los medios de comunicación. Pues como les repito, Carlos Pérez, no obstante su posición de ser el dueño de un periódico tan importante como Universo, era un hombre amigo de los trabajadores del periódico. Recordemos un ratito, por favor, Pedro, si gusta. Me pregunto, recordemos cómo era la diferencia entonces en los 70, en los 80, de los periódicos a la diferencia, los linotipos, los correctores de oficio. Claro. Era una cosa totalmente diferente. Claro. Justamente en aquella época los periódicos eran un poco más complejos para su edición. Los periódicos modestos recurrían a la tipografía, claro, ¿verdad? Los pequeños, los periódicos de ciudades pequeñas recurrían a la tipografía. Y ya
posteriormente, pues, en las ciudades ya grandes, venía la linotipia. Ya los periódicos grandes ya comenzaron con el linotipo. Y bueno, funcionaron muy bien y fueron los medios de comunicación los artífices del desarrollo de nuestro país. En efecto. Escribir, Pedro Valverde, y ahora le voy a meter en un tema. Usted fue editorialista muchos años, tanto de La Razón como luego del Universo. ¿Juzga usted que, vamos a ver, estoy seguro que coincidimos, pero tengo que preguntárselo, que cuando un columnista firma, es a su riesgo y firma? No tiene nada que ver con el periódico porque el periódico tiene su editorial. Claro. ¿Le parece que estamos diciendo lo correcto? Efectivamente. El editorial es la voz oficial del medio y los columnistas responden por lo que dicen. O sea, el columnista responde por lo que dicen en la columna. Él es el responsable. El responsable en el medio es el editorial. El editorial. Efectivamente. Porque es una barbaridad decir que por un columnista tiene que responder el periódico o el director del periódico. Es una barbaridad y es una barbaridad que la consagraron en esa ley que hay que reformar porque no es así. Es la misma cosa como que yo lo entreviste a usted y usted insulta a Diego y yo responda por lo que usted dijo o por lo que un tercero dice. No. Es una barbaridad. Sí, bueno, una barbaridad. Fundó también usted, Pedro Valverde, tengo que recordar a mi abuelo, don Walter Paladines, junto con él, con Alfonso Aguilar Ruilova, con Carlos Pérez Perazo, con una cantidad más de importantes periodistas. Recordemos, amigos, algo, les pongo un ratito algo en esencia. Estamos hablando de los años fines de los 80, de los 70, más o menos principios de los 80, fines de los 70, solo había una facultad de comunicación social. Entonces, un grupo de periodistas, ya en ejercicio, profesionales, vuelvo a repetir, Pedro Valverde, Carlos Pérez Perazo, Walter Paladines Polo, una cantidad más, Alfonso Aguilar Ruilova, que había sido, había trabajado en el secretario de la dirección. Claro, trabajó muchos años en el Universo, forman en la facultad, en la Universidad Laica, la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, para explicarle un poquito sus funciones. Sí. Miren, en ese tiempo, en Guayaquil, solo funcionaba la Facultad de Periodismo de la Faxo. De la Faxo. Y por situaciones típicas de lo ideológico en las universidades públicas. Era una facultad con profesores de izquierda, de la llamada izquierda, que se convertían en enemigos de los medios donde justamente tenían después que trabajar. Ante esta situación, como bien lo decías, los directores de los importantes medios de Guayaquil, en el que estaba justamente tu abuelo, llamaron al doctor Aguilar Ruilova, quien había sido secretario de la dirección de Diario Universo, antes de tener la Universidad Laica, para que fundara una facultad de periodismo. Y la labor nos la encargó a Alfredo Pinargote y a Pedro Valverde. Alfredo Pinargote, por razones de trabajo, qué sé yo, nunca tomó posesión de esa función y solamente yo intervine desde el primer momento en la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica. Y allí pues trabajamos durante tanto tiempo formando con mucho orgullo, mucha satisfacción, muchos periodistas. Usted fue primero subdecano y luego decano. Yo me fue gradué primero con usted. subdecano y decano. Porque, gente de extraordinarios periodistas, les digo. Porque era la alternativa o la universidad del famoso Coquín de aquella época, sí, ¿verdad? Sí. O la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica. Y bueno, así comenzó a funcionar y ha dado a los mejores periodistas de la época. Daba usted clases, desde el primer año me dio clases, querido Pedro Valverde Rovira, maestro, y de algunas materias. Me parece que historia política era uno de los problemas del mundo contemporáneo. Efectivamente. Algunos que eran interesantes, sobre todo para los periodistas, ¿no? Recuerden, amigos, yo no sé si ustedes no lo van a aclarar, o sea, no lo van a tener
Era muy incipiente. Lo que hacemos ahora realmente es extraordinario para lo que se hacía entonces. Claro. Era un trabajo denodado, pues, Pedro. Claro. No habían elementos técnicos ni científicos que nos apoyaran, pues no eran libros, estudios, máximo fotocopias. Los elementos técnicos parece en aquella época los tenía era la Faxo. La Faxo, ¿no? Que era la universidad anti-imperialista, como llaman. Y en cambio nosotros comenzamos sin nada. Sin nada. Sin nada, pero vuelvo a repetir, los mejores periodistas en estos momentos Sí, señor. que tiene Guayaquil salieron de la universidad. Con todo el respeto para las demás facultades, es la pura verdad. Si yo hago una lista, les digo 10 en el imaginario colectivo, no me incluyo para que no crean, pero están allí, son alumnos de Pedro y de la facultad. Fue un momento además histórico interesante para la República porque esa universidad también llevó adelante temas como el periodismo, la mercadotecnia, acuérdense que claro, comenzaba la publicidad, entonces comenzó a despertar porque además era una universidad, Pedro, para la gente que trabajaba. Y ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Entramos 6:15 a 10 de la noche. Trabajaban de día y de noche estudiaban. Entonces se podía manejar las cosas. Fue usted también, dejando el periodismo ya, fue usted también político, estuvo en la legislatura. Cuéntenos un poquito de su paso por la legislatura. Bien, yo tuve la oportunidad de entrar al servicio público. De la mano del Partido Social Cristiano. Usted fue liberal también, pues no, mi papá siempre me dijo que usted tenía corazoncito liberal. Claro, liberal, efectivamente. Y en el Partido Social Cristiano tuve la oportunidad de llegar al Congreso. Durante 4 años estuve en el Congreso. Unas diversas funciones estuve allí. Y justamente antes de venir acá estaba viendo uno de los recortes que tenía, en el que el presidente del Congreso de aquella época me seleccionó para que yo acuda a un congreso un congreso internacional de periodismo a nombre de la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica. Y realmente esa actividad ha sido mi fundamental medio de vida política y de vida clasista, porque me dediqué de lleno, más que a la profesión de abogado, a la profesión de periodista. Y como periodista pues llegué primeramente a ser presidente del Colegio de Periodistas, después de que el señor Carlos Pérez fue el primer presidente, y he realizado diversas actividades relacionadas efectivamente con el periodismo. Pedro Valverde, comencemos a hablar de temas actuales. Y le pregunto, ¿hay mucha diferencia entre el periodismo de ayer y al de hoy? Bueno, el periodismo, yo pienso que las personas valiosas, con criterio de desarrollo, amantes del país, son iguales en todas las épocas. Lógicamente que hoy en día pues se tienen medios técnicos que no existían antes, ¿no? Pero igual yo pienso que el periodismo y el periodista es igual en todas las épocas. ¿Cree que se debe reformar o derogar la ley de comunicación, Pedro Valverde Rovira? Bueno, se la ha cuestionado y yo soy uno de los que siempre he cuestionado esa ley, porque alguien decía que el periodismo no necesita de ley. El periodismo es decir con libertad lo que se piensa y que no necesita ley, decían la gente. No, ¿para qué necesitamos ley de periodismo? Obviamente que todo lo que es freno, todo lo que es limitación al pensamiento libre de la gente es cuestionado. Y por lo tanto yo pienso que todo lo que es ley de comunicación es cuestionado por nosotros.
¿Cómo ve usted esta consulta popular, Pedro Valverde, que se viene ya mismo en febrero? Bueno, es una consulta para medir fuerzas. Yo pienso que es para medir fuerzas, para ver cómo estamos frente al correísmo que vemos que ya está terminándose. No tengo no le veo mayor importancia, un gastadero de dinero nada más para esto. Defina el éxito. ¿Qué es el éxito para PEVAR, para Pedro Valverde Rovira? Bueno, la satisfacción del deber cumplido y aceptado por los demás. Dígame el nombre de un presidente de la República que usted diga, el presidente, vivo o muerto, el presidente, que usted pueda decir, este fue el presidente. Clemente Guillermo Indaúro. No. De un alcalde de Guayaquil. Un alcalde de Guayaquil. Un alcalde. Ayer Bucarán y hoy Nebot. Dígame, Pedro Valverde, si Dios le diera a usted la oportunidad de sentarse con un personaje familiar o de la historia, 2 horas, así estuviera muerto, se lo trae y se lo sienta 2 horas, vivo, muerto, histórico, no, ¿con quién le gustaría conversar a Pedro Valverde? Tomarse un café con quien no, 2 horas. Con Carlos Pérez. Pedro Valverde, cuénteme usted un momentito, si tuviera también que darle un consejo al señor presidente de la República, ¿con qué criterio, qué le aconsejaría al presidente? ¿Qué le aconsejaría un hombre que ha sido presidente del Colegio de Periodistas, presidente de la Confederación de Periodistas, editorialista del Universo, de La Razón, legislador, vicedecano, decano de la Universidad Laica de Periodismo, profesor universitario? ¿Qué consejo le daría al señor presidente de la República? ¿Qué criterio le daría? Bueno, que la meta de un gobernante es el servicio, pero a su vez recibir, ser retribuido por las personas a las que él envía el servicio. De acuerdo. Pedro Valverde, tengo un par de preguntas más que no puedo dejárselas, que las hacemos siempre de cajón en este programa. ¿Cree usted que el Ecuador hoy es mejor que antes, que el Ecuador, o no? Bueno, los países obviamente que cambian con los tiempos, ¿no? En el orden económico, antes había más, hoy hay menos, las personas, en fin. La vida es cambiante y obviamente porque también un gobierno es cambiante, un país es cambiante. ¿Hemos mejorado el Ecuador? Mire Guayaquil cómo ha cambiado completamente. Bueno, en el caso de Guayaquil ha cambiado en estos 10 últimos años, sí, justamente por la labor del alcalde. Extraordinaria labor de ese caballero que es Jaime Nebot. Sí, efectivamente. Le voy a compartir una anécdota, amigos. Pedro Valverde es un hombre modesto. Cuando comenzaba yo, y aquí mis controles se van a reír y ustedes los oyentes también, Pedro, pues ya todo un goleador en el periodismo, hicimos un programa en Radio Atalaya, fue para la elección que ganó el ingeniero Febres Cordero. Pedro era porque era editorialista de la radio en que yo trabajé entonces, que era Radio Atalaya, y él hacía de entrevistador. Traído de tu abuelo. Así es. Hacía Pedro Valverde, que era el que hacía las entrevistas políticas. Yo hacía la parte de la juventud, de la gente joven, porque era un muchachito, tendría 19 años, y que en paz descanse nuestro amigo Bobby Bermúdez hacía la parte deportiva. El otro día con el expresidente Bucarán y con Alfredo Adún, que los tuve acá en el 1-1, casualmente nos acordábamos y vimos una foto. Le hicimos entrevista a todos los candidatos, a presidentes y alcaldes. Yo le hice una entrevista justamente, yo le hacía la entrevista en mi oficina. Así es, en su oficina. Y justamente fue a la Bucarán. Sí, y fueron algunos, porque claro. fue a Cecilia Calderón, fue una anécdota interesante de este maestro del periodismo, que es Pedro Valverde. Pero yo le quiero agradecer su tiempo, su espacio, su amabilidad de comparecer y compartir un poco de anécdotas del 1-1. ¿Quiere contarme quizás alguna anécdota en sus tiempos de profesor con nosotros en la universidad o alguna anécdota en la legislatura o en el periodismo? ¿Alguna anécdota de esas deliciosas que tiene uno con el tiempo para que la audiencia pueda saber? ¿Se acuerda de alguna? Claro. Bueno, en la Facultad de Periodismo, cuando fui profesor y decano, había muchas anécdotas. A ver, cuéntenos. Una de ellas era de un periodista que hoy es muy conocido, Pepe. Y
él tenía pues un apellido paterno pues castizo, pero a su vez tenía un apellido materno casi indígena, ¿no? Ya. Entonces yo lo llamaba inconscientemente con los dos apellidos. Ya. Y él me decía, no, solo con el primero. Muy bueno, no solo con el primero. Genial, genial. Me ha dado gusto tenerlo en el 1-1, querido Pedro Valverde Rubira. Muy amable, muy agradecido y una satisfacción más de ser entrevistado por un brillante exalumno. Muchas gracias. E hijo de un gran amigo mío. Muchas gracias, Pedro Valverde. Con esto cerramos el 1-1 con Pevar, famoso y anecdótico. Ya le digo que el periodismo ha sido lo que él ha querido. Fue presidente, y esto es con elección, del Colegio de Periodistas, de la Federación Nacional de Periodistas. Luego fue editorialista de La Razón y del Universo. Y ahí uno no escribe porque sí, nomás, ni habla porque sí. Posteriormente fue profesor universitario, subdecano de la Facultad y también de los que inauguró la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica, subdecano y decano, y luego legislador, abogado de profesión. Muchas gracias, Pedro Valverde. Vamos a las menciones publicitarias. Hemos concluido el 1-1 de hoy, 15. Y pues vamos a las menciones y seguimos luego, después de terminar el 1-1, con el diálogo de la tarde.